Hola, hola. Pues bien, muy buenos días a todos. Es una bendición siempre poder estar aquí y abrir la palabra y exponer el texto bíblico junto a vosotros. Hermanos, estamos muy contentos porque hemos vivido un momento muy especial ahí en Priego. El Señor ha hablado muchísimo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ha sido un tiempo de muchísima bendición y venimos, la verdad, que los matrimonios con las pilas recargadas y con deseo de poner en práctica todas aquellas cosas que hemos escuchado de parte del Señor. Quisiera comenzar este tiempo con algunas preguntas para que puedas reflexionar en ellas y que estés pensando en estas preguntas a lo largo del sermón, de la predicación. ¿Te ha hablado el Señor a lo largo de esta semana? ¿Te ha dicho algo el Señor? ¿Ha hablado a tu corazón? ¿El Señor te ha hablado durante esta semana? Si así ha sido, ¿sobre qué te ha hablado? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué ha hablado contigo el Señor? ¿Estás poniendo en práctica o estás poniendo por obra aquellas cosas que el Señor te ha hablado? Piensa en esto. Porque, hermanos, a veces vivimos vidas muy mecanizadas y no tenemos tiempo para pensar, reflexionar. Y Dios está hablando todo el rato, todo el tiempo. Dios está obrando todo el rato, todo el tiempo. La cuestión es que a veces nosotros no estamos discerniendo bien su voz. Dios desea hablarnos. Dios desea afectarnos con su palabra y transformarnos. La cuestión es, ¿estamos atentos a la voz del Señor? ¿Estamos atentos a la voz del Señor? Llevamos ya varios meses tratando de hacer énfasis desde el púlpito en la vida del Espíritu, mostrando por medio de la Escritura la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Hemos tratado de hacer eso a lo largo de varios domingos desde que comenzó este año. Y, hermanos, uno de los libros donde vemos una mayor y constante actividad del Espíritu Santo es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Tanto así que algunos han sugerido que el libro de los Hechos de los Apóstoles debería de llamarse en realidad Hechos del Espíritu Santo, porque vemos al Espíritu Santo actuando una y otra vez, hablando, dirigiendo, orientando, confrontando, apartando personas para el ministerio, enviando gente, enviando misioneros a otros lugares. Todo el rato vemos esa constante actividad del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y es sobre un pasaje de este libro del cual quisiera hablarte en esta mañana, para que podamos ver las señales o marcas en la vida de una persona que oye al Espíritu. ¿Cuáles son las señales o las marcas en la vida de una persona que oye al Espíritu Santo? Y si tú estás en Cristo, deberías de oír al Espíritu. Deberías de oír al Señor. Así que si alguien está tomando nota, es el título del sermón en esta mañana. Las marcas o las señales de alguien que oye al Espíritu Santo. De alguien que está atento a la voz de Dios. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 8, del verso 26 al verso 35. Es un pasaje bastante conocido por nosotros. ¿Lo tienes ahí? Hechos 8, del 26 al 35. No sé si lo pueden poner en la pantalla. Hechos 8, 26 al 35. Dice así. Aquellos que no lo tengáis lo podéis leer en la pantalla. Dice así el texto. Un ángel del Señor habló a Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciéndolo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, un ángel del Señor habló a Felipe, y ahora el Espíritu le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, porque en aquel entonces tenían por costumbre leer en voz alta. Los judíos pensaban
Era una tradición judía. Pensaban que aquello que se lee en voz alta es más fácil de recordar y memorizar. Aquello que se lee en silencio es fácil de olvidar. Pero lo que se lee en voz alta es fácil de recordar y memorizar. Y por eso está este hombre, aunque no era judío, era etíope, pero tenía mucha influencia judía en su vida. Por eso viene leyendo el profeta Isaías. Y Felipe le oye, dice el texto. Le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este. Fijaros qué pasaje está leyendo aquí. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hasta aquí. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Habla a nuestros corazones, Padre. Hermanos, a través de este texto, de este pasaje, quisiera hablarte de 3 marcas en la vida de una persona que oye al Espíritu. 3 marcas en la vida, o 3 señales en la vida de una persona que oye al Espíritu. Pero antes, déjame ponerte un poco en contexto. El Felipe que tenemos aquí en este texto no es el Felipe el apóstol, no es uno de los 12. Recordáis que Jesús tenía 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles, y entre esos 12 tenemos a un tal Felipe. Este Felipe que tenemos aquí en Hechos 8 no es el apóstol, es otro Felipe. Este Felipe sale por primera vez en Hechos capítulo 6, cuando, dada la necesidad que se presentan al inicio de la formación de la iglesia primitiva, se tiene que establecer diáconos, personas que puedan ayudar a los apóstoles en cuestiones más administrativas y físicas, para que así los apóstoles, puedan dedicarse de lleno a la oración y a la enseñanza de la palabra. Así que Felipe, junto a Esteban, ¿os suena Esteban? Esteban, Felipe y otras 5 personas más son seleccionadas, son escogidas entre cerca de 10.000 personas o más de 10.000 personas que ya constituía la iglesia primitiva en Jerusalén, para que se convirtiesen en diáconos de la iglesia, personas que pudiesen apoyar a los apóstoles. Este es Felipe, el que tenemos aquí. Felipe el diácono, que más adelante será llamado también evangelista. Este es Felipe. Y hermanos, en Hechos 6 podemos ver algunas cualidades de Felipe. No solo de Felipe, sino que también de los demás diáconos. La Biblia dice que los apóstoles dijeron: hermanos, le dijeron a la iglesia, escoged varones que tengan buen testimonio. Fijaros, para ejercer el diaconado, buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y que además que estén llenos de sabiduría. Así que estas eran algunas cualidades de Felipe el diácono. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de buen testimonio y un hombre lleno de sabiduría. Así que en Hechos 6 tenemos la elección de los diáconos. Y en Hechos 7 y 8 tenemos a 2 de esos diáconos en acción. Tenemos a 2 de estos hombres en acción, ejerciendo su ministerio. En el capítulo 7, de hecho, Esteban, ¿recordáis? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hace Esteban? Es usado poderosamente por Dios para predicar el evangelio, sellando el mensaje que está predicando con prodigios y señales. Y esto bendice a mucha gente, pero incomoda a otros. Porque su mensaje es: el Cristo, Jesús de Nazaret, al que vosotros habéis crucificado, ha resucitado de entre los muertos. Y evidentemente los fariseos no se quedan muy contentos con este mensaje y deciden apedrear hasta la muerte a Esteban, hermano. Ministerio muy fructífero, pero muy corto, el de Esteban. Y él fallece en Hechos capítulo 7. Y fallece de una manera
increíble. Dice que él ve los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y él dice, él imita al Señor en su muerte y dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Este hombre muere asesinado por sus verdugos, pero muere con un corazón lleno de amor hacia ellos. Qué difícil amar y perdonar a aquellos que nos hacen daño. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, lo hemos aprendido este fin de semana, tenemos la capacidad de amar y perdonar. En el capítulo 8, dada la persecución de los cristianos, muchos huyen de Jerusalén, predicando el evangelio allí donde iban. Entre estas personas que huyen se encuentra Felipe, quien llega a Samaria. Y llega a Samaria al estilo de Esteban. ¿Cómo llega a Samaria? Predicando el evangelio del Señor. Y prodigios, milagros y señales ocurrían cuando Felipe predicaba el evangelio, hermano. Increíble. El Señor usa de manera sobrenatural a estos hombres, a estos diáconos. Y el mensaje del evangelio es confirmado por medio de prodigios y señales. ¿Y sabéis lo que ocurre en Samaria? Una gran multitud, dice el texto, cree en el evangelio y muchos de ellos se bautizan. Y la ciudad se llena de alegría, se llena de gozo. Y es justamente aquí donde comienza nuestro texto. Y si prestáis atención al texto, os daréis cuenta de que lo que más hace Felipe en este texto, ¿sabéis qué es? Oír. Lo que más hace Felipe en el pasaje que hemos leído es oír. En el verso 26 dice que él oye al ángel del Señor. En el verso 29 dice que él oye al Espíritu Santo. Y en el verso 30 dice que él oye al etíope, que viene leyendo al profeta Isaías en voz alta. Así que, hermanos, antes de que pasemos a ver las marcas de alguien que oye al Espíritu, preguntémonos simplemente, ¿cómo estamos con el hecho de oír? No me refiero a oír al Espíritu Santo, sino de oír lo que sea, de prestar atención. ¿Somos capaces de comenzar una película y terminarla sin interrumpir, sin hacer comentarios? ¿O sois como yo, que todo el rato está haciendo comentarios? A Estela le fastidia mucho ver películas conmigo. Pero ese no era el de antes, ¿eh? ¿Y qué va a ser ahora? Y estoy todo el rato haciendo comentarios a la película. ¿Cómo estamos con el hecho de oír? ¿Somos capaces de ver un vídeo de Instagram que normalmente duran 20, 30 segundos sin hacer así? ¿Lo terminamos o vemos 5 o 6 segundos? No me interesa. Y otra vez. Y cuando te das cuenta llevas 1 hora viendo muchas cosas sin enterarte de nada. Escuchando muchas cosas sin enterarte de nada. ¿O no es así? Hermanos, la verdad es que el mal uso y el exceso de las nuevas tecnologías nos están afectando negativamente. Estamos perdiendo la capacidad de prestar atención. Yo eso lo noto en mí mismo. Seguramente tú tendrías que haberlo ya notado en ti. Y cuando hablamos de las relaciones humanas, tenemos más de lo mismo. Tenemos la misma tendencia. Nos cuesta mucho tener una escucha activa. Estamos hablando con alguien y de repente a los 20, 30, si esa persona, su argumento o lo que está diciendo dura más de 30 segundos, nuestra mente divaga. Y de repente tenemos que decir, ¿me estás escuchando o no? A los maridos, ¿vuestra esposa nos dice eso? Por lo menos a mí Estela me lo dice mucho. Estela me dice, cuando me estás haciendo así, sí. Sé que no te estás enterando de nada de lo que te estoy diciendo. Me estás diciendo sí por decirme sí. Y muchas veces ella me dice, ¿qué te he dicho? Y yo digo, perdóname. Porque no estoy prestando atención. ¿Cómo nos cuesta oír, hermano? Nos cuesta tener conversaciones largas y profundas. Y hermano, si nos cuesta oír a las personas que vemos delante de nuestras narices, gesticulando, haciendo diversos movimientos con las manos, ¿cuánto más a Dios, que es espíritu? Y que no podemos verle. Y que necesitamos quietud y concentración para discernir bien su voz a través de las Escrituras. ¿Cuánto más al Espíritu Santo? Si nos cuesta tener una conversación con una persona durante 1 minuto y prestarle atención, ¿cuánto más nos
costará escuchar y oír la voz del Espíritu Santo por medio de su palabra. Así que antes de hablar de las marcas de alguien que oye al Espíritu, quería dejar claro que lo primero que tenemos que hacer es aprender a oír, aprender a prestar atención, a enfocarnos. Dicho esto, una de las marcas de la persona que está oyendo al Espíritu, según el texto que hemos leído, es que no vive una vida cómoda. Un hombre o una mujer que están oyendo al Espíritu Santo no viven una vida cómoda. El verso 26 del capítulo 8 dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, hermano, ponte por un momentito, ponte en el lugar de Felipe. Él está en Samaria y él acaba de plantar una iglesia allí. Acaba de plantarse una iglesia en Samaria y no son 10 personas. Es una iglesia grande, una multitud había creído. El texto nos dice, hermanos, que muchos habían creído en el Evangelio, que se bautizaban mujeres y hombres, que muchos paralíticos eran sanados. Imaginaros el momentazo que estaba viviendo Felipe. Paralíticos eran sanados, cojos eran sanados. Muchas personas oprimidas por Satanás eran liberadas en Samaria. Además dice el texto, los versos anteriores a lo que hemos leído, que la gente oía la palabra atentamente. Atentamente escuchaban a Felipe. No se distraían en el culto. No charlaban entre ellos mientras la palabra estaba siendo predicada. No se levantaban para ir al baño 3 veces o 4. No estaban con el móvil. Además, la gente le decía a Felipe: Felipe, discípulame. Tenemos a Simón que dice que se pegó a Felipe y estuvo caminando con Felipe, quería beber de la fuente que era Felipe. Hermano, Felipe tiene aquí el sueño de cualquier pastor. El sueño de cualquier pastor, prodigios, milagros en la congregación, personas creyendo el mensaje del Evangelio, atentos a la predicación de la palabra, gente queriendo ser discipulada. Esto es el sueño de cualquier pastor. Y en medio de esta bendición llega el Señor y le dice: campeón, al desierto. Al desierto. Y hermano, los comentaristas bíblicos dicen que había 2 caminos para llegar al camino de Gaza. Había 2 caminos, uno por la costa y otro por el desierto. Y el del desierto era mucho menos transitado. Y si era mucho menos transitado, era mucho más peligroso. ¿Y por dónde le dice el Señor que vaya? Por la costita, ¿verdad? Que vaya por la costa, que se vaya parando en los chiringuitos, comiéndose un pescadito frito mientras va de camino. No, le dice por el desierto, por el camino menos transitado. Por allí le manda el Señor. Y ¿sabéis? La gente en aquella época que se trasladaba en carros eran personas adineradas. No es esa la clase de persona que era Felipe. Felipe tiene que ir a patitas, caminando. Kilómetros y kilómetros caminando. Dejando aquel lugar de confort, de bendición, de éxito ministerial para dirigirse al desierto. Mira, para que te pongas en la piel de Felipe, es como si Felipe estuviera aquí en la iglesia de Cristo para Todos, un agosto a las 12 de la mañana, con los aires fresquitos y todo el mundo muy guapo escuchándole, y el Señor le dice: Felipe, tira para Sevilla andando. Tira para agosto a las 12 de la mañana, tira patitas para Sevilla. Camino a Sevilla, Felipe. Pero no te lo pierdas, que el Señor no le da un lugar concreto, le dice: tira dirección a Gaza. Pero Felipe realmente no sabe dónde va. El Señor le dice el camino, pero no le dice el lugar. Pero hermanos, ¿cómo responde Felipe a la demanda del Señor? Fijaros lo que dice el texto. Entonces él se levantó y fue. Él no dice: Señor, ahora que ya estoy aquí estable, ahora que he levantado yo un grupito de gente, ahora que tengo aquí varios ministros que me están ayudando y esto va viento en popa, Señor. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Esto es el enemigo, me está hablando.
No, hermano. Felipe se levanta y va. El texto dice que se levantó y fue. En ningún momento cuestionó al Señor. Felipe confía en el Señor y deja el éxito ministerial por un desierto, hermano. Sin embargo, en este desierto, el Señor tenía preparado un encuentro increíble para Felipe. Hermano, Felipe es la primera persona, es el primer ministro, incluso antes que el apóstol Pedro, en predicarle el evangelio a un gentil. Es el primero. De hecho, la tradición nos cuenta que este etíope que escuchó a Felipe regresó a África del Norte y empezó a proclamar el evangelio allí. La tradición nos cuenta que los cristianos coptos vienen, el origen es el etíope. Fijaros qué curioso. Felipe prefirió la incomodidad del desierto, pero cuando escogió la incomodidad del desierto, dejó el avivamiento en una ciudad para producir un avivamiento en una nación. A priori él no lo sabía, pero eso fue lo que ocurrió. Hermano, la vida cristiana, la vida de aquellos que oyen el Espíritu, es una vida incómoda, pero es una vida plena. Es una vida incómoda, pero es una vida plena. Es una vida plena. Las cosas que vive Felipe con este etíope, de hecho, fijaros lo que ocurre. Él es teletransportado. ¿Habéis visto esa parte del texto? Dice que él desapareció. ¿Qué experiencia más increíble tuvo Felipe con el Espíritu Santo? Tuvo con el Señor. Ahora, si Felipe no va, él no vive estas cosas. Si Felipe se queda allí en Samaria tranquilito, él no vive estas cosas que está viviendo. Esto solo ocurre, hermanos, porque Felipe se deja incomodar por Dios. ¿Sabes por qué muchos de nosotros nos perdemos vivencias increíbles con el Señor? Porque vivimos vidas muy cómodas. Por eso. Muchos de nosotros no vemos la mano del Señor obrar de forma poderosa en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean porque vivimos vidas muy cómodas, porque amamos la comodidad. Y entonces nos perdemos cosas increíbles de parte del Señor. Hermanos, yo por más que leo y leo las Escrituras, no encuentro a hombres ni mujeres de Dios viviendo vidas cómodas. Por más que leo y leo las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, veo a hombres y mujeres viviendo la plenitud de Dios, pero sacrificándose. Pasando por procesos dificilísimos. Viviendo la plenitud del Señor. Pero no eran precisamente vidas cómodas lo que ellos vivían. Hermano, ¿qué clase de vida estás viviendo tú? ¿Qué clase de vida estamos viviendo? Bueno, si tu vida es cómoda, si no te encuentras sacrificándote por otros a lo largo de tu semana, si no te encuentras sirviendo de manera sacrificial a aquellos que te rodean, y peor aún, si vives una vida cómoda y tú estás escuchando esto y te da igual y no hay una incomodidad en tu corazón en este momento, posiblemente tú oyes poco al Espíritu. Poco, muy poco. Tú y yo oímos poco al Espíritu. Mira, te voy a enseñar de forma muy práctica y sencilla a discernir la voz de Dios. Porque a veces decimos que yo no sé discernir la voz de Dios, no sé cómo escuchar a Dios, no sé. Mira, muy sencillo. Si sientes en tu corazón hacer algo que te saca de tu confort y tu comodidad, es Dios. Ya está. Fíjate qué fácil. Facilísimo. No es tan complicado. Si sientes en tu corazón hacer algo que te saca de tu comodidad y tu confort, es Dios. No es el maligno. Es Dios, es el Señor. ¿Sientes predicarles a tu vecino? Ese es Dios. ¿Sientes tener cultos familiares y dejar a un lado la serie de Netflix por la noche? Es el Señor. Es el Señor. ¿Sientes cambiar tus vacaciones por el retiro de la iglesia local? Es el Señor.
¿Sientes cambiar tus vacaciones por un viaje misionero? Es el Señor. ¿Sientes invertir más dinero en misiones y en los necesitados, en los pobres de este mundo? Que por cierto hay muchos. Ese es Dios. Ese es Dios. Sales del Mercadona con mucha prisa y te encuentras a una persona necesitada y lo ves allí y dices, tendría que pararme, pero es que tengo prisa. No, eso que estás sintiendo, eso es el Señor. Lo que te lleva a irte, eres tú, es tu humanidad, es tu pecado, es tu egoísmo. Pero lo que te lleva a pararte, a quedarte allí, a escuchar a esa persona, a hablar con esa persona, incluso decirle, te invito a desayunar y sentarte con esa persona. Ese es el Señor, hermano. Ese es el Señor. Mira qué fácil. ¿Verdad que no es tan complicado? ¿Te incomoda? Es Dios. ¿Te incomoda? Es Dios. Sientas hacer un voluntariado en una asociación. Invertir en la vida de las personas sin que te den absolutamente nada. Ese es Dios. Ese es Dios. Ahora, este texto no solo nos enseña que aquellos que oyen el Espíritu viven vidas incómodas, pero plenas. Incómodas, pero plenas. Recuerda esto. Incómodas, pero plenas. También nos enseña este texto que quien oye al Espíritu, oye también, y presta atención a esto, oye también a las personas. Quien oye al Espíritu, hermano, tiene la capacidad de oír a los que están a su alrededor. Mira qué interesante. El Espíritu le dice a Felipe que vaya al desierto. Él le escucha. Y le dice, acércate a ese carro, Felipe, arrímate. ¿Por qué no le dice? Si el Señor le llevó, mi pregunta es, si el Señor le llevó allí para que le predicara el Evangelio al etíope, ¿por qué no le dice, Felipe, arrímate y empieza a predicar el Evangelio como lo has hecho en Samaria? El Señor le dice, arrímate al carro, acércate. Y el carro iría bastante lento para que él caminando pudiera acercarse y poder escuchar. Y cuando llega Felipe y escucha al etíope, entiende que está leyendo al profeta Isaías. ¿Sabéis lo que está haciendo el Espíritu Santo, hermano? Felipe, arrímate al etíope, que quiero mostrarte lo que estoy haciendo en él. Porque Felipe, esta es mi obra. No creas tú que porque estás viviendo un avivamiento en Samaria, la obra es tuya y el evangelismo lo haces tú. No te equivoques. Quien está trabajando en la vida de las personas soy yo. Y yo quiero que te arrimes y que escuches lo que yo estoy haciendo en él. Porque, hermanos, el Señor ya estaba trabajando en la vida de ese etíope. El Señor ya llevaba meses, años trabajando en la vida de ese hombre. Orquestando todas las cosas. ¿No te das cuenta que cuando él se acerca está leyendo Isaías capítulo 53? ¿Cuántos capítulos tiene el profeta Isaías? ¿Cuántos? Es más, este hombre era un hombre adinerado. Él es funcionario de la reina de los etíopes. Candace no es su nombre, es el título de la reina madre. Y él estaba sobre todos los tesoros. Así que es una persona que tiene una buena adquisición económica y él pudo hacerse con un rollo del profeta Isaías, lo cual era muy complicado. Los judíos de la dispersión que estarían en Etiopía le hablaron a este hombre de la fe judía. Y este hombre se interesó y Dios empezó a trabajar en el corazón de este hombre. Y fíjate, era un hombre religioso porque sin poder entrar al templo, porque era extranjero y además eunuco, lo cual le imposibilitaba de adorar, de entrar allí a adorar, él aún así va a Jerusalén, se queda a las puertas del templo, consigue el rollo del profeta Isaías y viene leyéndolo. Y Dios orquesta este momento. Dios está trabajando en la vida de este hombre. Pero hermano, si Felipe no le escucha, Felipe no tiene ni idea de lo que el Señor está haciendo en la vida de este hombre. ¿Y no te pasa a ti a veces en la evangelización que simplemente llegas pegando trompetazos? Llegas con el mensaje del evangelio, pero no te paras a escuchar, a discernir, a saber qué está haciendo Dios en la vida de mi vecino. Querido, no es tu evangelismo, no es tu obra, es la obra del Señor, que tú aquí eres un peoncito.
¿Tienes tiempo para escuchar a otros? ¿Tienes tiempo para escuchar a las personas que te rodean? Poner la oreja y decir, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está haciendo Dios en la vida de este hombre? Y fíjate qué interesante, porque cuando él escucha el texto que está leyendo, dice la palabra que a partir de este texto, Felipe conectó este texto con el Evangelio. Felipe primero supo dónde está esta persona, dónde está el etíope, en qué punto está. Pues desde ahí lo voy a conectar con el Señor. ¿Tienes tiempo tú para escuchar a los que te rodean? ¿Para escuchar sus aflicciones, sus dificultades? ¿Tienes tiempo para escuchar a aquellos que no conocen al Señor y saber y entender lo que Dios está haciendo en ellos, en sus corazones? Hermanos, y esto no es solo aplicable a la vida de los que no conocen al Señor, de nuestros propios hermanos. Nosotros a veces queremos edificar a nuestros hermanos simplemente soltando Biblia. Somos como los amigos de Job. Yo pregunto, muchas de las cosas que dijeron, en su mayoría, la gran cantidad de cosas que dijeron los amigos de Job, ¿eran verdad? Sí, muchas eran verdades. Sin embargo, el Señor dice, vosotros no habéis hablado recto de mí. Estabais mejor cuando estabais callados. Y a veces nosotros queremos consolar a nuestros hermanos sin empatizar con ellos, sin entenderlo, sin entender lo que están viviendo, sin tomar tiempo para escucharles, para sentarnos. No, escúchales. Trata de identificar dónde están, en qué punto están. Una persona que oye al Espíritu tiene la capacidad de oír a los que le rodean, de empatizar con ellos, de identificarse con ellos, con su dolor. Y esto, hermanos, nos cuesta a todos, seamos sinceros. Nos cuesta a todos. La idea, hermano, es que te sumes al Señor y cooperes con lo que Él ya está haciendo en la vida de las personas. Por último, dice que Felipe, abriendo su boca, le anunció el Evangelio. Un hombre que oye al Espíritu, una persona que oye al Espíritu, vive una vida incómoda, pero plena. Una persona que oye al Espíritu, oye a los que están a su alrededor, empatiza con los que están a su alrededor y se suma a la obra que Dios ya está haciendo en la vida de las personas. Pero por último, quien oye al Espíritu conoce y proclama el Evangelio. Felipe, hermanos, estaba saturado de la palabra del Señor. Lo que le dice Felipe al etíope no es un consejo, no le da un consejo humanista. Tampoco pone una carga pesada sobre él, enseñándole la ley. Lo que hace Felipe es anunciarle el Evangelio, porque Felipe estaba saturado del Evangelio, hermano. La Biblia dice que una de las cosas que él tenía era sabiduría. ¿De dónde, sino de la palabra del Señor, nosotros extraemos sabiduría? ¿Hay consejos sabios en ti? ¿O tus consejos son necios? Fíjate, Hechos capítulo 8, verso 5. Fíjate lo saturado que estaba Felipe del Evangelio. Hechos capítulo 8, verso 5. Dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Hechos 8, 12. Creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Hechos 8, 35. Abriendo su boca le anunció el Evangelio de Jesús. Hechos 8, 40. Anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermano, Felipe conocía bien el Evangelio. Tenía su mente saturada de la palabra de Dios y su corazón afectado por la palabra de Dios. Felipe no solo conoce el Evangelio, lo proclama. Y qué curioso, Felipe no le dice al eunuco lo que él tiene que hacer. Le dice lo que Jesús ha hecho por él. Evangelio significa buena noticia, lo que Cristo ha hecho. Y nosotros a veces nos acercamos a los pecadores para decirles todas las cosas que ellos tienen que hacer para acercarse al Señor. A veces parecemos católicos apostólicos romanos. Mira, si dejas estas cosas, si dejas esto, si dejas lo otro y si dejas lo otro, entonces el Señor te acepta. No. ¿Qué hace Felipe aquí? Mira a Cristo, mira a Jesús, mira lo que Él ha hecho. Él ha muerto por tus pecados.
Felipe le muestra la belleza de Jesús de Nazaret. Y hay algo en Felipe, hermanos, que no son solo sus palabras, hay algo en él que le hace atractivo para el etíope. Te ruego, por favor, que me enseñes. Siéntate conmigo, por favor. ¿Qué te dicen las personas que no conocen al Señor? Siéntate, acércate. Quiero escucharte. Oh, madre mía, ahí viene otra vez este que dice que es cristiano, pero yo de Cristo no veo nada en su vida. ¿Tu vida es atractiva para aquellos que están a tu alrededor? Le rogó que se sentase con él. Y Felipe le habló de Cristo. Le habló de la belleza de Jesús. De quién era Jesús. De cómo ahora, dado a lo que Cristo había hecho, este hombre que estaba imposibilitado de entrar a la presencia de Dios. Entérate, etíope, el velo ha sido rasgado. Ya no tienes que ir hasta Jerusalén para adorar. El Padre está aquí entre nosotros. Y si tú crees y te arrepientes de tus pecados, puedes hoy recibir vida eterna. Puedes hoy recibir perdón de pecados. Ahora, esto significa que yo puedo creer en el Evangelio y vivir como me da la gana. Para nada. Porque si verdaderamente has creído en el Evangelio, Jesús se convierte en tu Señor. Y tú dices, sí, capitán. ¿Qué tengo que dejar por ti? Sí, capitán. Porque tú eres mucho más valioso que todo lo que este mundo me ofrece. Porque la vida que tú me ofreces, Señor, aunque está llena de dificultades, llena de complejidades, es una vida plena, porque solo en ti hay plenitud, Señor. ¿Hay obras en el cristianismo? Claro que sí, pero son una consecuencia de nuestra fe. Si verdaderamente creemos en Jesús como nuestro Señor, entonces viviremos una vida llena de obras y seremos alabados por nuestras buenas obras. Cristo será nuestro Señor. ¿Cómo está tu proclamación del Evangelio, hermano? ¿Hablas a las personas de Jesús, de la belleza de Cristo, de quién es Él, de lo que Él ha hecho por las personas? ¿O normalmente siempre estás diciéndole a las personas lo que ellas tienen que hacer por Jesús? Tu proclamación es legalista. Mira, si quieres que el Señor te sonría, tienes que hacer esto. Si quieres ser salvo, tienes que hacer esto. No, si quieres ser salvo, tienes que creer y arrepentirte de tus pecados. Ya está. Y si verdaderamente has creído, esa fe se va a ver reflejada por medio de tus obras, de tus buenas obras, tu corazón inclinado al Señor. Así que, queridos, termino con esto. Quien oye al Espíritu vive una vida incómoda. Preguntémonos si nuestras vidas a lo largo de la semana son vidas cómodas. Posiblemente estamos escuchando poco al Espíritu Santo, porque vivimos en un mundo roto y caído y hay tantas cosas que tenemos que hacer. Y si estamos sentaditos en nuestra casa, tranquilitos, con el aire acondicionado, que no que esté mal estar en casa, pero entiéndeme, si tu vida se basa en eso, en trabajar, traer un sueldo a casa, disfrutar de tus buenas vacaciones con tu esposa, disfrutar de tus hijos, todo eso está perfecto, eso es bueno. Pero si tu vida se reduce a esto, querido, si de eso se trata tu vida. Si no te quiebra el corazón ver el mundo que se despedaza a tu alrededor. Quizás no estemos oyendo al Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos llevará a vivir vidas incómodas. Y en la incomodidad encontraremos plenitud. Porque conoceremos aún más al Señor. Veremos su gloria de una forma increíble. Ahora, hermanos, nuestro mayor ejemplo de alguien que oyó al Espíritu, vivió una vida incómoda pero plena, oyó a las personas que le rodeaban y anunció con firmeza el reino de Dios. ¿Sabéis quién es? Jesús. Yo pienso a veces, ¿qué pensaría Jesús de nosotros? Porque cristianos no es otra cosa que pequeños cristos. Personas que son muy, muy, muy parecidas a Jesús. No que sean idénticas, pero son muy parecidas. De verdad, hermano, hagamos esta reflexión. ¿Nos parecemos al Señor? ¿Durante nuestra semana vivimos vidas semejantes al Señor? Hermanos, Él oyó cada día a su Padre. Cada día. Siendo muy de mañana. Y de verdad, Jesús estaba 1000 veces más ocupado que todos los que estamos aquí.
1000 veces más ocupado que todos los que estamos aquí. Y siendo muy de mañana, muy temprano, ¿qué hace el Señor? Él escucha al Padre. Él quiere estar a solas con el Padre. Él escuchó al Padre. Él vivió una vida incómoda al servir constantemente a la humanidad, sacrificándose por ellos al punto de ir a la muerte, hermano. Muerte y muerte de cruz. Ese es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Hay una escena muy curiosa en la serie de Chosen, en la temporada 2. Me encanta esa escena, porque los discípulos Jesús está atendiendo a un montón de gente. Y ellos están dialogando entre ellos y empiezan a discutir, a ver cuál va a ser el siguiente día, qué es lo que vamos a hacer mañana. Este hombre todavía no llega y están allí disputando entre ellos a ver quién era el más sabio, el más inteligente. ¿Y Jesús qué está haciendo? Sanando enfermos, curando leprosos. Lleva todo el día haciendo eso. Y de repente, mientras ellos discuten, se ve a lo lejos la silueta de un hombre lleno de sudor, con los pies ensangrentados, caminando rumbo a su tienda de campaña. Apenas tiene fuerza, pasa al lado de sus discípulos y dice: mañana nos vemos. Agotado, reventado. Ese es Jesús. Una vida de entrega. Y los discípulos se quedan espantados con aquello, diciendo: ¿qué estamos haciendo nosotros? Mientras nuestro maestro se está desviviendo. Él escuchó y empatizó con los pecadores. Qué curioso. Dios, hermano, nosotros no queremos escuchar a las personas. Y Dios se puso a dialogar con la samaritana. De verdad, el Señor, yo no sé a ti, pero a mí me sorprende mucho. Nosotros no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Pero el Dios que creó el cielo y la tierra, el universo, se para delante de una mujer que era constantemente despreciada y desechada y empieza a preguntarle cosas. Empieza a decirle: háblame, abre tu corazón conmigo. El Dios del universo se interesa por aquella mujer. Ese es nuestro Jesús. Hermanos, Él no solo anunció la buena nueva, Él produjo esa noticia. Él vivió el Evangelio, Él es el Evangelio. Así que, hermanos, si quieres aprender a oír al Espíritu, tendrás que abrazar al Hijo. Si quieres aprender a oír al Padre, tendrás que abrazar al Hijo. Si quieres vivir una vida incómoda pero plena, tendrás que dejar que el Hijo viva esa vida en ti. Si quieres aprender a empatizar con los que te rodean, tendrás que aprender con el hombre que más empatizó con las personas, Jesús de Nazaret. Si quieres saturarte del Evangelio y predicarlo, satúrate de la vida del Hijo. Solo así. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Toma unos minutos, 2 minutos. Cierra tus ojos donde estás así y pregúntate: ¿estoy oyendo al Señor? Y aquí tienes, ¿no?, la manera de saber, de discernirlo. ¿Estoy viviendo una vida incómoda o cómoda? ¿Estoy oyendo a las personas que están a mi alrededor? ¿Estoy conociendo cada día el Evangelio y proclamándolo? Hermano, el Padre desea que le oigas. Yo no sé tú, pero yo al preparar esto digo: Señor, qué lejos estoy de ti. Si me cuesta sacrificarme por otro. Señor, me cuesta escuchar a mi prójimo. Me cuesta identificarme con el sufrimiento de los demás. Perdóname, Señor. Yo no quiero ser así. Solo a través del Hijo, hermano. Solo si el Hijo vive su vida en ti. Solo si el Hijo vive su vida en nosotros. Y yo no sé tú, pero yo quiero que el Hijo viva su vida en nosotros. ¿Ven? Y mira, por la fe, si tú hoy crees en el Señor Jesús, el Espíritu habita en tu corazón. Y Cristo empieza a vivir su vida en ti. Y entonces empiezas a tener ciertos deseos que antes no tenías.
empiezas a tener un poder que antes no existía. Un poder para amar, un poder para servir, un poder para perdonar, un poder para sacrificarte y entregarte. El Señor puede hacer eso en tu corazón. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Padre, yo te pido perdón porque no oigo tu voz, Señor. Porque resisto, Señor, el oír tu voz. Porque muchas veces prefiero más la comodidad, Señor. Y por eso me pierdo tantas cosas de ti, Señor. Perdóname, Señor. Y ayúdame a obedecer las demandas que tú hagas, Señor, en esta semana. Aquellas cosas que tú traigas al corazón y que produzcan incomodidad, Señor, que yo pueda hacerlas, Señor, por tu Espíritu. Ayúdame, Señor, a identificarme con el sufrimiento y el padecimiento de mis hermanos, Señor. A llorar con los que lloran, Señor, a escucharles, Señor. Ayúdame, Señor, a profundizar en las palabras que tú has inspirado, Espíritu. Porque si te oímos a ti, oiremos tus palabras, porque son inspiración tuya. Tú las inspiraste, Señor. Ayúdanos a saturarnos de estas palabras. Que estas palabras afecten nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, proclamarlas. Ayúdanos, Señor, a sumarnos en la obra que tú ya estás realizando en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo, Señor, en nuestros hermanos de la iglesia. Ayúdanos a escucharles y a discernir qué estás haciendo en sus vidas, Señor, para cooperar con lo que tú estás haciendo en sus vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar un consejo sabio y oportuno, Señor, conforme a tu palabra. Ayúdanos a tener contenido en nuestra mente y nuestro corazón para transmitírselo a aquellas personas que te necesitan, Señor. Queremos ser hombres y mujeres del Espíritu. Queremos ser sensibles a ti. Queremos transmitir tu verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.